Hola. Jon? ¿Estamos? Vale. Empezamos entonces. Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrek erasagusteko asmoz. Ona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen esaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Vale, pasamos al punto 1. Expediente 2016/2018, modificación de presupuesto 2018, transferencia de crédito 4/2018. Hay una asociación, Dardar en la Antártida, que se pone en contacto con el ayuntamiento para dar una subvención para una doble proyecto, una expedición deportiva y un proyecto solidario. Para ello, en el presupuesto no tenemos partida, por lo que se encuentra una partida, como bien pone en el informe de intervención, que estaba repetida, un fallo de presupuesto, y de ahí aprovechamos para modificar de esa partida que estaba repetida de la sociedad, de la asociación Ibaiguren, y pasarla a esta otra asociación. Sí, Egunon. Perdona, vas a tú de portavoz. No, vamos a disculpar porque Juanra no está y un poquito vamos a hablar las dos en ausencia de Juanra, ¿vale? Es que ricasco. En este caso, bueno, creo que lo has aclarado ya, pero por si acaso para tenerlo claro, eso no quiere decir que se le reste la subvención a Ibaiguren, ¿verdad? No. O sea, había un error en los presupuestos, estaba duplicada, la de Ibaiguren se mantiene tal cual está en los presupuestos y esto es un dinero extra que estaba. El año pasado la subvención estaba en juventud, en el presupuesto del 2017, y se pasó a cultura, pero no se eliminó de juventud. Y en los repasos de presupuesto pues no nos dimos cuenta, ni los técnicos, ni nosotros, y quedó duplicada. Entonces, la asociación Ibaiguren exactamente igual que el año anterior, más el 5% como todas las demás. Vale, es que lo analizábamos y nos parecía eso, que tenía que ser un error. Y traíamos la pregunta hoy, pero si está correcta la de Ibaiguren, pues no tenemos ninguna pega. ¿Nela? Egunon, eskerrik asko. Pues no tenemos ninguna pega. Efectivamente, la partida estaba duplicada, una estaba en juventud, una estaba en cultura, pero las cantidades eran distintas. Nosotras sí lo vimos, pero pensábamos que podía responder a distintas actividades. Y bueno, sin más, totalmente a favor del proyecto. Vale. Las cantidades son distintas, por aclararlo, porque la que se quedó en juventud estaba sin implementar ese 5% de subida. Por eso es diferente. Si lo calculas, bueno, sale... No, para que lo sepáis. Sí. Barkatu, pensamos que una cantidad podía responder a un proyecto y otra cantidad podía responder a otro proyecto. No, es así. Vale. Aldeko botoak. Vale. Pasamos al segundo punto del orden del día. Expediente 2075/2018, declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, 28 de junio de 2018. Os hemos pasado un texto que a su vez nos han pasado nosotros de la Federación Española de Municipios y Provincias, y queremos introducir como declaración institucional. Paso a leerla. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Estas palabras corresponden a la redacción del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es el incuestionable fundamento que rige el trabajo de las corporaciones locales españolas,
entidades legítimas y garantes de la defensa y protección de los derechos y deberes de todas las personas que viven en nuestros territorios. Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, 65 años desde la aprobación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y 39 desde su ratificación por España, la Federación Española de Municipios y Provincias se adhiere un año más a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI como parte de su compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades como un principio fundamental y una tarea prioritaria de las administraciones locales. El 28 de junio, en recuerdo de los disturbios de Stonewall, Nueva York, celebramos el reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, fundamentado en valores universales y democráticos como la igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad. Y al mismo tiempo lamentamos que este paso no se haya producido a nivel mundial, ni de manera plena. Lamentamos también que en muchos casos el reconocimiento de sus derechos no pase de ser un reconocimiento formal, que por desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para estas personas de que sus derechos sean efectivamente respetados. Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando a cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos con todas las personas que han sufrido muestras de intolerancia, discriminación y violencia. Las corporaciones locales españolas seguimos comprometidas con el desarrollo e implementación de políticas y servicios públicos, velando por una garantía de igualdad efectiva con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. Somos las entidades locales la puerta de entrada y primer termómetro de las necesidades de la ciudadanía y salvaguarda de la convivencia ciudadana y no discriminación de todas las personas con independencia de su raza, sexo, edad, procedencia y condición sexual. Representamos uno de los 3 pilares fundamentales sobre los que destaca la estructura de nuestro Estado y contribuimos de forma inequívoca al estado de bienestar, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares. Reclamamos nuestro papel como agentes esenciales en el diseño y en el desarrollo de políticas transversales y estratégicas que garanticen la igualdad de trato en dignidad y en derechos. Por todo ello, los gobiernos locales reunidos en la Federación Española de Municipios y Provincias invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual y o de género y de orientación sexual. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día. Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en la organización y prestación de servicios esenciales y a los cambios e innovaciones, nuevos enfoques y metodologías que continuamos incorporando para asegurar la excelencia, disponibilidad y calidad que la ciudadanía demanda y requiere. Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en nuestro país y nos comprometemos a continuar trabajando en la información y formación de la policía local. Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos. Por este motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de las competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las comunidades autónomas, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades. ¿Nela o Ana Rosa? Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros... Uy, Nela, perdona, tío. Irene, sí. Irene. Nosotros respetamos la propuesta que acabas de leer, que es la que habéis presentado en el orden del día, pero queríamos presentar también una no alternativa, sino para que se voten las dos en el Pleno, que la doy por presentada ahora en la comisión y os pediría que pudiera leerla. Uh-huh.
Sí, la puedes leer. ¿Puedo Sí, leer? sí. Los disturbios del 28 de junio de 1969 en Stonewall... No tienes otra copia, ¿no? Para darle a... sí, es posible. Sí, Vale, perdona, vale. perdona, Nela. Estos asientos. Es que para mover esta... Los disturbios del 28 de junio de 1969 en Stonewall, Nueva York, marcaron un antes y un después en el movimiento LGTBI. Hoy, pese a que la conciencia social cada vez es mayor, los datos confirman que en la punta del iceberg de los discursos de odio se encuentra la discriminación por orientación e identidad sexual y o expresión de género. En este marco, un año más, gran parte de la sociedad nos unimos para ver de manera conjunta el mundo y de él se desprende un sabor agridulce del que es difícil prescindir. Es innegable que tras años de lucha el colectivo LGTBI es más visible, cada vez hay más armarios rotos y, lo que es más importante, cada vez se construyen menos. Hoy las niñas y los niños están más cerca de poder vivir como son. Los esquemas de género siguen presionando, pero la sensación de ahogo es cada vez menor. Además de oír, también escuchamos lo que estas niñas y estos niños nos dicen, y lo hacen públicamente y en primera persona. Jóvenes lesbianas, gays, transexuales, bisexuales deciden vivir su sexualidad en libertad, se movilizan y disfrutan con orgullo y sin drama. Incluso por primera vez un hombre, marido del primer ministro de Luxemburgo, posa junto a él para ir avanzando en la normalización y en la atención adecuada que merece el colectivo. Y todo esto no es algo que atañe únicamente al colectivo LGTBI, sino que afecta al conjunto de la sociedad vasca. Efectivamente, la violencia se ejerce contra el colectivo, pero todas las personas sufrimos las consecuencias de vivir en un mundo en el que esto sucede. En este contexto, el 28 de junio cobra todavía mayor importancia y desde el Servicio Público Berdindu, Servicio de Información y Asistencia al Colectivo LGTBI del Gobierno vasco, se sigue con la mirada puesta en los discursos de odio y las violaciones de los derechos humanos y se anima a la sociedad a que ante estas situaciones actúe y denuncie con la voz bien alta. Si echamos la mirada atrás, somos conscientes de que la aceptación social de la diversidad sexual y de género es cada vez mayor, gracias en parte a la labor de toda la sociedad, que toda la sociedad vasca ha realizado para construir una comunidad más justa e igualitaria. En lo fundamental no difiere demasiado de la propuesta que trae el equipo de gobierno aquí, que es la propuesta de la Federación Española de Municipios, pero bueno, nosotros hemos creído oportuno hacer una propuesta quizá más ubicada en nuestro entorno de la Administración vasca. Nada más. Yo no sé el orden, si tendríamos que seguir con la primera moción que hemos tratado y luego tendríamos que tratar esta que propone el PNV. Entiendo yo que sería así. Tratándose de un punto incluido dentro del orden del día, el primer texto que se han leído, es evidente que no hay duda de que puede en esta sesión de la Comisión Informativa someterse a informe para posterior punto del Pleno. La segunda lectura que se ha dado, tratándose de un punto fuera del orden del día y la sesión ser ordinaria, sería necesario votar primero la urgencia para incluirla dentro de esta comisión informativa. Y una vez votada la urgencia del punto, se pasaría a votar el informe que procediera, favorable o desfavorable para el Pleno, del texto del contenido que se ha leído por Irene. En asuntos varios, entiendo, ¿no? Por ejemplo. Vale. Pues entonces igual, si no te importa, la dejamos para luego, seguimos con esta primera propuesta y luego en asuntos varios sin problema la tratamos.
Eskerrik asko. Nela, sobre la primera. Eskerrik asko. Bueno, pues desde luego nosotras no podemos apoyar la moción presentada por el equipo de gobierno y voy a decir las razones. La primera es que no compartimos el marco político territorial en el que se ha encuadrado la moción presentada. Las corporaciones españolas, con todos nuestros respetos, pues no son nuestro marco. Nuestro marco es Euskal Herria y en Euskal Herria tenemos Eudel y Udalbiltza, dos asociaciones de referencia para nosotras. Aparte de eso, es que además la propuesta, bajo nuestro punto de vista, aporta muy poco al debate. Se sustenta en el autorreconocimiento y en la autocomplacencia de las instituciones. Reclama la asunción de competencias de igualdad cuando en nuestro caso están reconocidas en la LILE. O sea, en el artículo 17 de la LILE se recogen las competencias de igualdad para los ayuntamientos. Y no hay ni una referencia a las luchas de los movimientos LGTBI+, ni al movimiento feminista. Aparte de eso, bueno, como he dicho, a nosotros nos parece que hay un alto, no sé, como alta complacencia. Se reclama el reconocimiento al compromiso asumido por la organización a la prestación de servicios esenciales, que no decimos que no lo haya, Se constata la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual, pero es que además de constatar, es que hay que invertir. O sea, constatar está constatado desde hace mucho tiempo. Y luego queríamos hacer dos preguntas, porque nos parece muy bien. Perdón. Por ejemplo, con respecto a esto, ¿qué programa se ha desarrollado desde este ayuntamiento que nosotras desconocemos? Y en el punto en el que dice que vamos a continuar trabajando en la información y formación de la policía local, que también nos parece bien, queríamos saber en qué aspectos se va a formar a la policía local. Bueno, y luego, pues eso, echamos en falta, desde luego, el reconocimiento a la sociedad, a la implicación de los colectivos LGTBI+, y al reconocimiento al movimiento feminista que, sin lugar a dudas, ha hecho grandes aportaciones al movimiento LGTBI+. Bien, nosotros no tenemos, creo que no tendríamos que hablarlo, por supuesto. Creo que no tendríamos ningún problema en añadir a estos colectivos en la declaración institucional, ni mucho menos. En cuanto a la formación, yo personalmente lo desconozco, no te lo puedo decir, pero lo puedo preguntar y pasártelo, no tengo ningún problema. Aún así es un compromiso que en teoría se asume para que en un futuro, si es que no se ha hecho nada en este sentido, se haga. Ese es un poco lo que te puedo decir. Sí. Y es que me he lanzado y luego es que además tenía apuntada otra cosa. Todavía está sin cumplirse lo que se aprobó hace un año por el equipo, o sea, por todo el pleno. Se presentó una moción transaccional de toda la oposición que fue aprobada y está sin cumplirse. O sea, en aquella moción se pedía, y lo aprobamos todas, que se lleve a cabo una labor de recuperación de la memoria histórica de las personas relacionadas con el colectivo y en su lucha en nuestra localidad. La puesta en marcha de un procedimiento para que una de las calles se denominara 28 de junio y que un espacio público, un mural, un banco, un paso de cebra, que además esto sí que sería una acción bien bonita porque podía ser totalmente participativa y podía estar, o sea, eso es participativa, pues que se pintara con los colores del colectivo. Eso fue aprobado el año pasado por todo el equipo de gobierno y no se ha hecho y no se ha llevado a cabo. Entonces, eso está pendiente. O sea, había sido una oportunidad, pues bueno, buena para haber traído una de las acciones pues para hacer. De razón, tomamos nota. Bueno, pues pasamos a votar. Aldeko botoak, abstentzioak. Juega el voto de calidad de la presidencia.
Pasamos al punto 3, modificación, expediente 2073/2018, modificación de las bases específicas de subvenciones de concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Zalla. Héctor. Egunon. Bueno, lo primero es decir que se acometen una serie de pequeñas modificaciones, diría. En realidad, bueno, ya sabéis que todas las bases son un tocho enorme, así voy a pasar a comentar un poco por encima. El tema es que de cara a facilitar en cierta medida a los solicitantes algunos aspectos y a favorecer una mejor repartición del dinero de cada partida en cada concepto, bueno, pues hemos optado por hacer algunas modificaciones. Las tenéis en el informe, pero bueno, las resumo un poquitín. Lo primero es, en el caso de los libros de ayudas a la compra de libros de texto y matrícula de haurrescolas, lo que se hace es aumentar los porcentajes a subvencionar. Es decir, donde antes se subvencionaba hasta un 35% en función a los rangos de renta, ahora se pasa al 40%, donde antes era un 25 el 30, antes era un 15, ahora es el 20. Y luego, además, había una cláusula que era un poco confusa y se explica que estos porcentajes, en caso de haber uno o dos más niños o bien matriculados en las haurrescolas o guarderías municipales, o bien pues de que hay dos niños en la misma familia que están comprando libros de texto y se acogen a esta subvención, esos porcentajes se van a multiplicar por 1,5. ¿Vale? En el caso de 40, pues por 1,5 serían 60%, etcétera. Eso en ese aspecto. Después, otra cosa que se hace y que se pedía antes, porque así nos lo indicaron desde Secretaría de Intervención, que estábamos pidiendo los certificados de seguridad social y de no tener deudas con el ayuntamiento. Lo que hemos hecho ha sido suprimir esto porque, el de deudas del ayuntamiento siempre hemos podido sacarlo y en el momento que se redactaron estas bases no podíamos sacar el de seguridad social, pero ahora mismo tenemos acceso a obtener nosotros esos certificados, con lo cual el solicitante no tiene por qué hacerlo. No tenemos todavía permisos para obtenerlos de lo de Hacienda, que imagino que en el momento que Hacienda nos dé permiso para nosotros poder comprobar si así lo autorizan los solicitantes, pues ese certificado también habría que suprimirlo para facilitar a todo el mundo. Luego, a ver, más. En las ayudas al estudio del euskera se pasa a subvencionar hasta un máximo del 70%, estaba en el 50%, y se admiten como subvencionables los gastos en la escuela de idiomas. Hasta ahora eran solo en Euskaltegia Municipal o cursos de internet homologados, etcétera. Entonces, se aumenta el rango de cosas a subvencionar, incluyendo la escuela oficial de idiomas. En el tema de ayudas a deportistas de élite a nivel municipal, teníamos un problema derivado de que había ciertos deportistas que por el sistema de puntos que teníamos y que seguimos teniendo, pues sacaban muchísimo más puntos que los demás, y la fórmula que había lo que hacía es que quedaba un remanente sin poder repartir, porque no habíamos habilitado una fórmula para ese remanente. Al llegar los habitantes a 700 euros, pues eso de más que hubiesen ganado pasaba a quedar sin poderse repartir. Entonces hemos habilitado esta cláusula que, pues eso, en caso de haber solicitantes que superen la cantidad máxima de dinero a percibir establecida en la convocatoria pertinente, se comenzará otra vuelta aplicando la misma fórmula. Es decir, ese dinero remanente se vuelve a repartir entre el resto para que no quede ahí colgando. Después, en el tema de ayudas al transporte público para aquellas personas que estén realizando cursos de reciclaje profesional, etcétera, lo que hemos hecho ha sido dos cosas. Por un lado, incluir también a aquellas personas no solo que están en desempleo, sino que pueden estar con un contrato en precario o menos del 50% de la jornada laboral. Y después, a instancias del técnico se han modificado los rangos de renta, pues para que para que se vean actualizados y pueda acceder más gente a ello. Entonces, eso es básicamente es todo lo que se ha propuesto.
ver, sí, son 2 o 3 aclaraciones, simplemente. La primera hace referencia al tema de la subvención de libros de texto y material didáctico. Simplemente una aclaración. Cuando se habla de material didáctico, ¿está recogido todo el tema de tablets y licencias digitales? Sí, de hecho, ya en ediciones anteriores alguien, o sea, alguno de los solicitantes ha metido, por ejemplo, tablets de maristas concretamente, creo que fue. Siguiendo con esa... No, esa ya hace referencia al tema de deportistas de élite. Hay un punto que dice que se pide declaración como requisitos responsable de otras ayudas que se perciban con el mismo fin, es decir, si están ya cobrando por ese tipo de subvención. ¿Se permite duplicar o sea, supongo que cuando se está pidiendo ese requisito será para no duplicar ayudas o no queda claro? No es por no duplicar, sino para que no se incurra en sobrefinanciación. Quiero decir, imagínate que voy a reducirlo mucho, imagínate que una persona se gasta 100 euros, el ayuntamiento le da 40 porque tiene los puntos que le permite tener 40 y el gobierno vasco le da 3 euros. No es que sean incompatibles, es que lo que no se puede hacer, lo que no podemos incurrir es en sobrefinanciación. Lo que no podemos darle es entre gobierno vasco en este caso y el ayuntamiento 103 euros, por ejemplo. Respecto a esa misma, de la ayuda a los deportistas de élite, había otra pequeña aclaración. Es que se pide, bueno, cómo se justifican un poquito los gastos terrestres, ¿no? Porque claro, el tema de justificar pues avión o trenes es muy fácil con facturas, pero los gastos terrestres no entendíamos cómo se justifica eso. Pues tienen que ser facturas de gasolina o factura de autobús o factura, o sea, pero tienen que ser, bueno, pues que sea factura a nombre, si es menor, a nombre de la dieta o de dama o del tutor, en este caso, y si es de una persona mayor de edad, pues que el ticket de autopista esté pagado con la tarjeta del deportista de élite. Sí, sí, en cuanto a tickets, sí, o sea, porque al final es un ticket, pero por ejemplo, el tema de kilometraje está subvencionado de esa forma. Quiero decir que es muy fácil justificar un ticket de autopista, eso sí, está claro, pero si es los kilómetros, si alguien presenta 200 kilómetros, ¿eso tiene subvención o está dentro de la justificación o cómo va eso? En ningún momento ha presentado nadie kilometraje y la verdad que es un tema con el que yo por lo menos desde que lo llevamos no nos hemos enfrentado. Entiendo que será bastante difícil de justificar porque no habrá ningún elemento probatorio con lo suficientemente sólido como para que podamos decir, aparte de un papel con una firma. O sea, entonces, por eso, al momento, en el tema de carretera, estamos haciendo gasolina, tickets y billetes que puedan ser de transporte público, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo el tema de gasolina también es en función un poco del kilometraje. Quiero decir que cuando estás pidiendo gasolina es porque estás pidiendo en función de lo que has viajado. Sí, pero ahí lo que vamos a tener es una factura de la gasolinera que va a nombre de una tarjeta, que esa tarjeta está asociada a una persona que viene a ser el beneficiario o el padre, madre o tutor legal y en este caso, por ejemplo, sí hemos tenido que pedir en algún caso que se justifique que esa tarjeta efectivamente es de esto. Pero te digo que son lo mínimo, minimísimo. Eso te quiere decir que la mayoría de lo que se presenta a esta subvención, te diría que el 80% es material deportivo, o sea, que es bastante caro. Y en el caso pues, de gente que ya está compitiendo a nivel más potente y está haciendo competiciones de varios días fuera de casa y demás, por ejemplo, habitaciones de hotel, pero que también, obviamente, o padre, madre o tutor legal o el propio beneficiario. Bueno, yo simplemente por aclarar, creo que ese punto está un poquito al aire, a mi entender, porque al final si lo hubiera, si en su defecto alguien lo pidiera porque está puesto a gastos terrestres, y sigo pensando que eso que explicaba Héctor, o sea, del tema de los gastos de gasolina o presentar tarjeta tampoco está justificando los gastos correctamente. Porque al final sigue siendo, aunque la tarjeta sea de no sé quién, tú puedes presentar unos kilómetros o una gasolina de lo que te parezca. Quiero decir que ahí yo creo que esos gastos terrestres habría que matizar una pizquita. Bueno, pues lo recogemos porque ahora mismo no tenemos un mecanismo establecido para regular igual que coincida exclusivamente con el día de la competición o previo a la competición. Pero, por ejemplo, si tienes que ir a entrenar, se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, en el caso de una chica que no presenta esto, pero bueno, que va a entrenar a Berriz al velódromo, va 3 días a la semana, por ejemplo. Sería muy complicado, pero bueno, lo miramos y miramos a ver qué se puede hacer. ¿Estáis? ¿Puedo Sí. continuar?
Es que ricasco. Bueno, ¿has terminado? Bueno, sí. Vale. Continuando con lo que plantea mi compañera y bueno, haciendo un breve repaso por las modificaciones y los cambios. La primera que se plantea, que es la de los incrementos de los porcentajes de ayudas a la compra de los libros de texto, pues bueno, totalmente de acuerdo. No podía ser de otra forma porque, si se recuerda, cuando se planteó esta ordenanza, creo que fue hace un año así aproximadamente, nosotros nuestro grupo EAJ-PNV hizo unas aportaciones que no fueron admitidas por el equipo de gobierno, pero entre las que estaba precisamente el incremento de estos porcentajes, incluso un poquito más de lo que se sube, pero bueno, con la multiplicación esa del 1,5, pues quizás se pudiera llegar incluso a esos porcentajes. Con lo cual, bueno, pues nosotros nos alegramos de que tiempo después, meses después, pues aquellas propuestas que no fueron admitidas en esta comisión y sobre todo en el Pleno, pues ahora se materialicen como una modificación de la ordenanza traída aquí por el equipo de gobierno. El segundo punto, que es el de eliminar el certificado de hallarse al corriente de pago de Seguridad Social y solamente pedir el de Hacienda, pues perfecto. O sea, cuanto menos burocracia se le exija a la ciudadanía, pues mejor, ¿no? Dentro de que la justificación tiene que estar correcta, pero cuanto menos burocracia, mejor. Respecto a que se incluyan los gastos de la matrícula en la Escuela Oficial de Idiomas también por respecto a los estudios de euskera, pues lo mismo que he dicho en el punto anterior. También fue una propuesta que mis compañeros Ana Rosa y Juanra en la Comisión de Ciudadanía plantearon y también nos alegra que ahora pues, se incorpore a la ordenanza. Respecto a aumentar al 70% el porcentaje subvencionable, también totalmente de acuerdo. Respecto a los incrementos también, voy a dejar lo de los deportistas de élite para el final. Respecto al transporte público, para aquellas personas que realicen cursos de reciclaje profesional, bueno, pues incrementar las rentas para que haya más margen y más posibilidad de que más personas se beneficien de la subvención, pues también estamos de acuerdo. También iba en la línea de nuestras propuestas, con lo cual, en general, estamos de acuerdo con la modificación que se trae hoy. Sí que nos llama la atención el hecho de que en el caso de los deportistas de élite se establezca un sistema para que no haya restos de subvención o montantes, ¿no?, que queden, vamos a decir, desiertos o que queden, que no se puedan reutilizar o que no se puedan utilizar, y sin embargo no se haga lo mismo para el resto de las subvenciones que recoge esta ordenanza, que desde nuestro punto de vista como grupo político consideramos que, hombre, son mucho más socialmente, mucho más beneficiosas y mucho más interesantes subvenciones como la de la matrícula de las haurrescolas o como la del aprendizaje del euskera o como la de los libros o el material escolar, fundamentalmente, o como el transporte a las personas que están haciendo cursos de reciclaje profesional. Y nos llama la atención que únicamente se establezca este sistema para esta propuesta de ayudas a los deportistas de élite, que bien, no tenemos nada en contra, nos parece correcto. Si hay una asignación presupuestaria para esta ayuda, pues nos parece bien que se establezca un sistema para que se pueda aprovechar al máximo, pero lo que planteamos desde aquí en esta comisión hoy, y nos gustaría que se recogiera en el borrador proyecto que vaya al Pleno, es que se establezca, no sé si el mismo sistema, porque igual el modo de dar la subvención al resto de los asuntos, vamos, o del resto de las cuestiones es diferente que este, pero sí que se establezca un sistema para que tampoco queden restos, porque nosotros hemos hecho un análisis
de lo presupuestado en el año 2017 y las obligaciones reconocidas en la liquidación del presupuesto del 2017, o sea, lo ejecutado al máximo en el presupuesto del ejercicio 2017 y, por ejemplo, podemos decir que en la subvención a Haurreskolak lo presupuestado eran 6.000 euros y lo que se ha reconocido, lo que se ha ejecutado, lo que finalmente se ha pagado son 1.042,31 euros, con lo cual hay casi 5.000 euros de subvención a las personas, o sea, a las matrículas de las haurreskolak, pues que se han quedado inutilizadas. En el aprendizaje del de euskera, pues todavía es más, en fin, más grave si cabe, ¿no? Eran 10.000 euros los presupuestados y únicamente se han reconocido obligaciones por 335 euros, con lo cual, en aquel momento que nosotros planteábamos los incrementos de las franjas y el que se considerara la escuela de idiomas como también una matrícula subvencionable, pues obviamente entiendo que al análisis de eso se habrá traído a la modificación de la ordenanza en este sentido, pues para aprovechar mejor esos 10.000 euros, ¿no? Pero en cualquier caso, que si aun con estas modificaciones va a haber remanentes, pues nosotros sí pedimos que se establezca en esta modificación un sistema para aprovecharlo. En el caso de los deportistas de élite, pues precisamente es en el que menos diferencia hay entre las obligaciones reconocidas y lo presupuestado, porque lo presupuestado era 5.790 euros y las obligaciones reconocidas, lo que se ha ejecutado, lo que se ha pagado son 4.117,30 euros, con lo cual quizá sea la subvención que menos requería precisamente un sistema para ese remanente poder reaprovecharlo, que no nos parece mal, ¿eh? El material escolar, bueno, pues esta, en fin, es de la que creemos que requiere más una modificación en la ordenanza para que se pueda, o al menos en los criterios de entrega de la ayuda. En lo presupuestado eran 14.000 euros y las obligaciones reconocidas han sido 4.343,25. Y en el transporte a las personas que están con reciclaje profesional, pues eran 3.000 euros lo presupuestado, más una incorporación que se hizo posteriormente de 1.508 euros y resulta que solamente se han ejecutado 456 euros. Con este panorama, nosotros lo que creemos es que esta modificación de la ordenanza habría que aprovecharla para que se reconduzca todo este sistema de ayudas y se puedan aprovechar al máximo esas cantidades. Y por eso proponemos al equipo de gobierno que, bueno, pues de aquí al Pleno pues se haga una incorporación también en esta propuesta de modificación de la ordenanza para corregir esto. Sí, esto. Es solo por explicar una cosa. Se ha cometido esta modificación en tema de deportistas de élite, por lo que estaba sucediendo que había solicitantes que impedían que otros tuviesen dinero. O sea, a ver si lo explico bien. Cuando una persona tenía, si en total de los puntos, porque esto va por un sistema de puntos, si el total de los puntos eran 800 y 700 correspondían a un solo deportista, y no estamos muy lejos de esta realidad, lo que pasaba es que los demás, por la fórmula que teníamos estipulada, pues pasaban o a no tener prácticamente nada o a no tener nada. Entonces, por eso creíamos que había que corregir, porque era injusto, o sea, que tus méritos deportivos se viesen pues aplastados prácticamente, pues porque había otros deportistas de élite a nivel municipal que estaban impidiendo que tú tuvieses dinero. Esas es por lo que hemos cometido en esta, sin entrar luego a valorar el resto de cosas. Perdón, que es que no lo entiende. Cuando haces una segunda vuelta de ese tipo, ¿vuelves a premiar otra vez a esa persona que está? No. No. Ah, porque vuelves a ver. No, las personas que ya han llegado al límite dejan de participar de esa segunda vuelta, digamos, para intentar, bueno, pues que la gente que tenía menos puntos y que se ha visto perjudicada por los éxitos deportivos de los que más tenían. Era por eso que concretamente en esta línea de ayuda se ha tomado esa línea de actuación.
Sí, solo una cosilla. Nosotros no nos parece mal lo que se ha hecho en esta línea, quiero decir, que se intente aprovechar al máximo el dinero y se reparta lo máximo posible. Lo que digo es que hay un agravio comparativo con el resto. Y quizá, y al hilo de lo que acabas de decir, pues no lo sé, pero hasta un punto igual conviene repensar el sistema, al menos en esta de deportistas de élite, el sistema de selección de esas personas, quiero decir, porque, claro, en una concurrencia competitiva, si está establecido que por puntos, o sea, que hay X puntos que se le van a entregar a los solicitantes y en función de los máximos puntos que saque se da la ayuda, pues claro, el que más de élite es va a sacar más puntos y es el que se va a llevar la ayuda. Quiero decir que el sistema que está establecido es el que responde a lo que pasa, o mejor dicho, lo que pasa responde al sistema que está establecido. Que el resultado final, hasta cierto punto, puede ser injusto o inadecuado porque hay personas que se quedan fuera, bueno, pues puedo entender que se haga esa repesca, ¿no? Pero es que pasa lo mismo en el otro caso, porque el que queda fuera de una determinada línea de renta o el que queda fuera de un porcentaje o el que también queda fuera. Entonces, quiero decir, filosóficamente, en justicia deberíamos aplicar el mismo criterio para todos y, como digo, para el caso de ayudas, libros de texto, etcétera, pues con más razón. Yo pediría al equipo de gobierno que de aquí al pleno, que no es complicado tampoco hacer esto, se hiciera esta propuesta. La diferencia esencial, creo yo, es que en deportistas de élite hay un máximo de lo que se cobra, que posiblemente no llegue ni a un porcentaje mínimo de lo que gastan, no como en otras subvenciones. En las otras subvenciones lo que se ha hecho es aumentar el porcentaje para que los solicitantes puedan llegar a tener más, pero no hay un máximo. Si tú gastas 30.000 en material escolar, es una exageración, y vas a tener el 40%, pues vas a tener mucho. Pero en este caso no, lo que hay es un máximo de subvención, una subvención máxima económica, no porcentual. Entonces, por eso se hace la repesca. Por eso pensamos que es diferente. No sé si me he explicado. Sí. Es que como tengo la subvención más o menos en la cabeza. Sí. Sí, no tenemos inconveniente en que se haga lo que se hace en deportistas de élite, ¿eh? Y que haya un módulo de tope, tampoco nos parecería mal, incluso, de hecho, lo propusimos nosotros en nuestras alegaciones, que hubiera un módulo máximo en el resto de las subvenciones. Eso no nos parecería mal. Y que se incrementen los porcentajes, obviamente, estamos de acuerdo, porque lo propusimos nosotros en su día, incluso algo más. Pero a la vista está que los márgenes y los restos que quedan son muy amplios en algunos casos, pero vamos, muchísimo más, casi el 80%, el 90% de la propia subvención, con lo cual creo que hay que hacer algo más. Porque no hay peticiones, ¿no? Porque hay veces que en algunas de ellas es porque no hay peticiones, porque hay 2, si no recuerdo mal, en alguna de las subvenciones. No es que, sino que no hay más. Pero porque a veces yo por no lo que se quede la gente fuera. Yo lo que estoy viendo es que las rentas que se piden, claro, son muy bajitas. A lo mejor hay que darle una vuelta a eso, aplicar una especie de campana de Gauss y ver que la renta, o sea, o una lista y dependiendo de eso modificar las rentas. Es decir, si tú estás viendo que se están quedando fuera no sé cuántos porque están por encima de los 14.000 o no sé, la cita, pues aumentar eso ahí, ese rango. Para acabar de intentar de dar todas las subvenciones y favorecer al máximo de gente posible. Hemos aumentado. Sí, aumentar sí, pero si todavía queda remanente, es que alguien no está entrando en esa, porque desde luego ayudas necesitaría muchísima gente. Claro, pues hemos aumentado, veremos a ver lo que queda. O sea, que realmente lo que me estás diciendo ya lo hemos hecho, está hecho, lo ha explicado Héctor. No en todas, ¿eh? Los ramos de renta, hasta donde yo veo en el informe, corrija Héctor, se incrementan en la de transporte para personas que realizan cursos de reciclaje. Para personas que realizan cursos de reciclaje, pero los rangos de renta no veo, o yo igual estoy equivocada, ¿eh? No veo que se hayan incrementado en el resto. No, en el resto, en libros de texto euskera y aurrescolas están como estaban en la anterior.
Mela. Bueno, pues no sé, a nosotras nos sigue llamando la atención el tema de las rentas. Ya lo planteamos cuando se aprobó la anterior modificación, que no entendíamos muy bien por qué en unas subvenciones se planteaba renta familiar, por qué en otras se planteaba renta per cápita y por qué en otras no se planteaba renta. Eso ya lo planteamos en el anterior debate. Solo por aportar por aportar algo nuevo, sí que nos gustaría, a ver, que el contenido puede estar bien, pero creo que nos falta lo que es el desarrollo del reglamento, por decirlo de alguna forma, de cómo se tienen que hacer. Hay una cosa que a nosotros nos ha llamado la atención. Cuando, por ejemplo, en la subvención, en esa subvención en concreto nos ha llamado la atención que si la persona tiene la de subvención de transportes de reciclaje, que si la persona tiene un contrato laboral precario, por ejemplo, ¿qué es un contrato laboral precario? O sea, ¿qué se define en la ordenanza qué es un contrato laboral precario? Y bueno, nosotras seguimos insistiendo en el tema de la renta. Nos parece que la renta, o sea, si se quieren hacer subvenciones, creo que la renta hay que tenerla en cuenta sí o sí. No es lo mismo una renta de 18.000 euros familiar con 4 miembros que una renta, pues no sé, con 2 miembros, o una renta de 24 con 5 miembros, o de 2 miembros pero en donde hay una persona que tiene una discapacidad. O sea, creo que hay muchas cosas dentro de la renta que hay que matizar y que se pueden matizar. Evidentemente, como todo, pues bueno, igual precisa su recorrido y según se vayan viendo, pues bueno, se puede mejorar. Y luego, por hacer otro aporte, efectivamente hay subvenciones que tienen pocas solicitudes. Entonces, se nos plantea la duda si es que tienen pocas solicitudes porque hay poco demandante o poca persona demandante o por falta de información. Entonces, lo que sí que pediríamos, pues bueno, aprovechando los mecanismos de comunicación municipales, pues que se haga una campaña de información a la ciudadanía de que existen en el municipio esas subvenciones. Porque, bueno, pues que la persona que está interesada, pues igual pregunta porque pero igual hay personas que están en situación, pero a veces no tienen recursos para, pues bueno, a veces tenemos faltas de recursos para llegar a la información. Entonces, teniendo en cuenta que, bueno, pues hoy por hoy el Zaya, la revista en papel llega a todos los hogares, pues que se haga una campaña de información. Recogido. Vale, gracias. Bueno, pues aldeko botoak, abstentzio. Nosotros vamos a reservar el voto para el Pleno, Vale. en función de la propuesta que se lleve con la solicitud que hemos hecho aquí. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Tú lo mismo, Mela. No, yo lo que sí que quería ya adelantaros es que no vamos a estar en el Pleno, sin más, solamente para que sepáis. Y bueno, no sé si se van a votar todas, en este caso nos vamos a abstener. Si la votación se hiciera una a una, pero bueno, que es igual, quiero decir que a fin de cuentas el voto decisivo se va a tomar en el Pleno. O sea que, Vale. pero bueno, estaríamos de acuerdo en un par de, en varias y en alguna otra pues nos íbamos a abstener. Vale, gracias. Pasamos a votar la urgencia. Sí, votos a favor nosotros 3 y votos en contra ninguno. Abstenciones 1 y 2 se pronunciarán en el Pleno. Que entiendo. Reservamos el voto para el Pleno. Suele ser una figura que habitualmente se utiliza en otras administraciones. Vale. Pasamos entonces a votar la urgencia antes de asuntos varios. José Antonio, antes de asuntos varios pasamos a votar la urgencia de la moción que habéis presentado. Puede ser incluso un punto del orden
De asuntos varios, vale. Pues votamos la votamos porque ya está explicada. A favor de la urgencia, entiendo que porque el día es hoy. Pues aldeko botoak. Vale, pues ya la has leído. Pasamos entonces a votar si la incluimos o sea, si la dictaminamos a favor o en contra. Bien, si me permite solo dos palabras, Sí, puesto que es el punto. Sí. Bueno, la he leído efectivamente y bueno, quizá no he explicado mucho el por qué traíamos esta alternativa. Nuestro voto en la anterior ha sido la abstención porque he dicho que respetábamos la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la que ha traído el equipo de gobierno de Zalla Baia a la comisión, pero bueno, no considerábamos que era la más adecuada y considerábamos que debíamos hacer una propuesta mucho más ubicada en nuestro entorno de la administración vasca y de la sociedad vasca. Y bueno, estando de acuerdo también en todas las anotaciones que ha hecho la portavoz de H. Bildu, y en ese sentido pues hemos traído esta propuesta, ¿no? Que reconoce un poco la labor también de la sociedad vasca y del colectivo LGTBI. Vale. Sí. Entiendo que nos tocaría a nosotros hablar por número, ¿no? Vale, nosotros vamos a abstenernos y nos pronunciaremos en el pleno. ¿Nela? Bueno, pues partiendo de la base que en principio el marco pues, bueno, es más nuestro y que por lo menos hace un reconocimiento al trabajo realizado por el colectivo LGTBI+, pues bueno, bien, sin embargo, pues bueno, también queremos decir un poco lo que hemos dicho antes, pues que hace referencia también al Servicio Público Berdindu, que efectivamente hace un trabajo, pues bueno, un trabajo que tiene que hacer, pero que nosotras seguimos echando de menos que cuando las declaraciones institucionales corresponden al ámbito local, yo creo que tiene que ir en el sentido en que, bueno, pues es nuestro pleno, nuestro marco el que, bueno, pues tiene que decir. En ese sentido. El resto totalmente de acuerdo. Quiero decir que, pues bueno, lo que hemos dicho desde el principio, o sea, es más este marco el nuestro, el marco territorial político es más nuestro y, bueno, pues se habla de la sociedad vasca, que ya tiene ya somos un ente y bueno, y lo único, pues eso, que nos parece bien, pero que el Berdindu efectivamente pertenece al gobierno vasco. No es una... Quiero decir que si obviamos, que me parece muy bien, pero bueno, pues si en vez de poner desde el Servicio Público Berdindu, pues nada, ponemos desde este ayuntamiento, animamos y seguimos, y la votaríamos a favor. O añadir el párrafo. No tenemos ningún... Perdón, no sé si estoy en el uso de la palabra para responderle. No tenemos ningún inconveniente. Me parece una puntualización muy adecuada y que mejora la propuesta. Yo voy a hacer una puntualización. No tenemos ningún problema en aunar, porque creo que además vamos todos por el mismo camino, me da la sensación, en aunar estas dos en una, bueno, pues trabajarlo un poco, enviárosla, si os parece bien, y hacer una declaración conjunta, si puede ser. No sé cómo lo veis. Nosotros no lo vemos mal, siempre y cuando no se tome como estructura la de la Federación de Municipios de España. Yo entiendo que vamos todos en el mismo camino y quizás hay alguna cosa que se pueda añadir de ahí y no creo que tengamos ningún problema. Estoy hablando sin consultarlo, pero bueno, podemos ir por esa vía. A mí me parece razonable que hagamos una conjunta del Ayuntamiento de Zalla. Bueno, yo como ya os he dicho no voy a estar en el pleno, pero bueno, creo que nuestras razones han quedado, o sea, nuestras razones y nuestro posicionamiento creo que ha quedado clara, desde luego.
La de la Federación de los Municipios, o sea, la de la Federación Española de Municipios y Provincias, no la vamos a asumir. Y lo he dicho, o sea, no es nuestro marco, tenemos nuestro marco propio. Nos podrá parecer mejorable el marco, pues bueno, nosotras seguiremos luchando en nuestra, pero no es nuestro marco de referencia. El marco de referencia nuestro es Eudel y Udalbiltza. No obstante, yo sí pediría que, independientemente de que a partir de la comisión de hoy lleguemos a un acuerdo para una propuesta conjunta al Pleno, que se vote la que hemos traído. Se ha traído, se ha votado la urgencia, la tenemos que votar. Con- Otra cosa es lo que luego llevamos Eso al es, Pleno. que luego si modificamos Sí. en este ínterin hasta el Pleno y hacemos una conjunta entre todos, independientemente, Nela, igual de que no estés presente, si somos capaces entre los 3 grupos de hacer de llegar a un consenso, pues yo creo que estaría bien. Bueno, pues pasamos entonces a votar la propuesta por el PNV. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Bueno, yo en el sentido en el que os... Sí, en el sentido en el que os he dicho. O sea, si esta misma, si o sea, con el párrafo de que es o sea, de que es el Pleno, vamos, totalmente de acuerdo. Vale. Perdón, asuntos varios. Nela tenía una moción para tratar, si la quieres poner ahora porque no lo habíamos metido en el orden del día. Ya, era... Sí. La verdad es que sí que me llama un poco la atención que no se metiera en el orden del día y por eso la remití. En tono el mea culpa porque se me pasó. Cuando Ah. me mandaste el mail dije, ostras, es verdad. Vale, bueno. Pues, si la puedes leer. Sí, lo que pasa es que como no sabía si la íbamos a tratar o no, pues ahora me tengo que recolocar un poco, pero bueno, Vale. voy. Vale. Sí, es que me he entretenido yo un poquito. Vamos a pasar a leer una moción que presenta EH Bildu y que por error no se ha metido en el orden del día, lo tratamos en asuntos varios. Bueno, la moción se ha presentado, se está presentando en los municipios de Enkarterri. Es una moción que, bueno, en principio la hemos llamado proyecto para dar una solución provisional a la movilidad en días festivos. Y, bueno, paso a leerla. Vivimos en una comarca Enkarterri extensa y mal comunicada. En la actualidad, 2 son los servicios públicos de transporte que deberían garantizar la comunicación entre los municipios de la comarca y de estos con el Gran Bilbao. Por un lado, el servicio de Bizkaibus con varias líneas diferentes y el servicio de ferrocarril de Feve con otras 2 líneas. Estos servicios resultan insuficientes para hacer frente a la demanda de la población y para cohesionar el territorio, obligando en muchas ocasiones a la ciudadanía a usar el transporte privado. Pero es en los días festivos cuando el problema se agrava, ya que la oferta horaria de trenes y autobuses se reduce en algunos casos a la mitad y en la franja horaria nocturna casi desaparece. Si bien el problema aparece todos los fines de semana, este se agrava en fechas o eventos que generan mayor movilidad por parte de la población. Eventos masivos, fiestas patronales de grandes núcleos, días señalados donde la movilidad es elevada. Especialmente problemática es la movilidad en el sector joven de la población. Con objeto de dar una solución provisional al problema de la movilidad juvenil, el Grupo Municipal de EH Bildu considera de máximo interés la creación de un servicio nocturno de autobús que con 1 o 2 servicios nocturnos en horario y días prefijados pueda aliviar, que no solucionar, el grave problema de movilidad que tenemos en nuestra comarca. Por eso solicitamos que el Ayuntamiento de Zalla haga las gestiones necesarias en la mancomunidad de las encartaciones para la puesta en marcha de un proyecto piloto de autobús nocturno para el verano de 2018. Y que en caso de inviabilidad a través de la mancomunidad, el Ayuntamiento de Zalla contacte con otros ayuntamientos de la comarca para llevar adelante el proyecto. ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, esto es el texto de la moción. Y un poco qué es lo que se pretende con ella. Pues se pretenden varias cosas. Una que nos parece muy importante es aumentar la cohesión social dentro de la comarca.
ampliar las redes sociales, no las telemáticas, sino las físicas, evidentemente, y con ello, pues eso, intentar incrementar la cohesión social dentro de la comarca. Además, bueno, incidir un poco en las necesidades de utilizar el transporte colectivo en vez de transporte privado, con lo que, pues en principio, generaríamos también menos, pues bueno, no sé, contaminaríamos menos y utilizaríamos mejor los recursos. Y se trataría, en principio, pues de establecer, bueno, este proyecto funciona ya en bastantes zonas de Euskal Herria. En Vizcaya también funciona en varios sitios y, bueno, pues se trataría de establecer un proyecto en el que participaran los ayuntamientos en las fechas que, bueno, pues decidieran o como decidieran, y establecer un transporte público, no gratuito, pero público sí. Lo del gratuito, bueno, pues no se pide que sea gratuito, pero público sí, que facilitara pues, que las personas acudiéramos a estos eventos, evitar el transporte privado sobre todo. Pues nosotros no podemos estar más de acuerdo en compartir que el transporte público en esta comarca es escaso, por no decir escasísimo, y que tenemos muchos problemas para movernos, especialmente por la noche, como bien dice Nela, y llevamos mucho tiempo pidiendo un poco la base de lo que pide esta moción a la Diputación, que es quien tiene la competencia para ello. No se ha conseguido mucho, esa es la verdad. Y nos gustaría que tuviéramos un transporte público mejor. Entendemos que quien tiene que asumir la competencia es quien la tiene. Y bueno, pues estando de acuerdo en la base, nos vamos a pronunciar en el Pleno sobre este tema. Irene. Nosotros también nos pronunciaremos en el Pleno, estando también de acuerdo en la base. Es obvio que en la comarca es necesario mejorar el transporte y las comunicaciones. Sí es cierto que en este momento la Diputación tiene, como todos sabemos, el plan de estímulo en marcha, y ha habido unas mesas de trabajo en los últimos meses en las que han participado todos los ayuntamientos de la comarca y los responsables de los equipos de gobierno de los ayuntamientos de la comarca, en el que se han hecho una serie de planteamientos y una serie de propuestas que se van a recoger en ese plan de estímulo para ejecutarlos en los próximos meses, incluso años en algunos casos. Pero, bueno, nosotros lo que queremos es analizar con un poco más de detalle la propuesta, ya que no vino con la convocatoria de la comisión. La hemos conocido porque nos la envió por correo electrónico posteriormente la portavoz de H. Bildu, Nela. Y ya digo, nos pronunciaremos en el Pleno. Sí quería también preguntar aquí, que a lo mejor no es de esta comisión, pero nosotros también teníamos una moción que presentamos hace también unas semanas. Espera un poco, Nela, por guardar el orden. Acabamos con esta. Vale. Y luego y seguimos otro con punto. asuntos varios. Okay. Votamos entonces esta moción para incluirla en el Pleno. ¿Votos a favor? Y nosotros nos pronunciaremos en el Pleno. Vale, ¿algún asunto más? Sí, yo no sé si es de esta comisión o a lo mejor de territorio pudiera ser, pero por si acaso lo digo aquí, no sea que luego en territorio me digáis que quizá lo tenía que haber planteado aquí. Nosotros planteamos a través del registro municipal el 21 de mayo una moción en la que solicitábamos el cambio de ubicación de la parada de taxis del municipio, de la calle Bizkaitarra, bueno, que se trasladara
de donde estaba, donde se había modificado y donde se había puesto, a la calle Bizkaitarra en el número 1 o a la avenida Taramona en el número 1 a la mayor brevedad. Todavía no se ha modificado la parada de taxi y nosotros planteábamos esta moción para que fuera debatida y votada en el próximo pleno y entendemos que debería ir en el orden del día de la comisión correspondiente para dictaminarla previamente antes de debatirla y votarla en el pleno. No sé si la comisión es la de ciudadanía o la de territorio, pero tal y como ha hecho mi compañera, la portavoz de H. Bildu, pues nosotros también reivindicamos el que se incluya hoy en algún orden del día que entendemos debería haber estado incluida, o bien en territorio o en ciudadanía, creo. Desconozco si habéis tenido respuesta a esto. No lo sé. Ninguna respuesta y, hombre, es una moción, Sí. no es una solicitud normal. No Es sé. está planteada como moción y está planteada como moción para que en el próximo pleno se eleve a su debate esta moción. No se ha incluido en el orden del día de no se ha ninguna incluido en el orden del comisión. día. Es porque la parada de taxis Bizkaitarra ya se va, la parada de taxis a Bizkaitarra ya se va a llevar y están comunicados los taxistas y bueno, pues no es que se votara, sino que ya se va a llevar. Y Ya, está pero no es incluso una realidad al día de hoy y esta es una moción presentada. anunciado en la revista y todo. O sea, A nosotros nos gustaría que se incluyese como corresponde porque no vemos ninguna razón para no incluirla en el orden del día de una de las comisiones. Sí, pero que se va a hacer una cosa no es desde mi punto de vista una razón suficiente para eliminar del orden del día del Pleno y, por supuesto, de la comisión anterior para dictaminar una moción que presenta un grupo político con todo el derecho a hacer sus planteamientos como equipo de gobierno, al equipo de gobierno, como parte de la corporación de este ayuntamiento y como un grupo que está en la oposición. Yo creo que no es una razón suficiente para no incluirla. A mí me parece que se está limitando el derecho del grupo. Entendemos que no la metemos porque ya se va a hacer esa acción antes de que estuviera eso, ya estaba hablado con los taxistas y por eso no se ha incluido. Está. Esa es la razón. Porque sería repetir algo que ya está. No está hecho. Los taxistas siguen en su ubicación inicial. No está hecho. Está anunciado, está anunciado. Pues eso es lo que... No sé cómo está anunciado. Nosotros no hemos visto un anuncio oficial del ayuntamiento, pero aunque estuviera anunciado, me da igual. El caso es que no está hecho y el caso es que y además aunque estuviera hecho, o sea, nosotros hemos hecho un planteamiento de una moción, en todo caso que nosotros motu propio decidiéramos retirarla porque ya está hecho y no viene o no aporta más. Pero es que en este momento sí aporta porque no está hecho. Entonces, y es más, el colectivo de taxistas tienen urgencia en que se realice esta modificación. Y nosotros por eso en su día también hicimos una solicitud, porque la moción realmente está planteada el 21 de mayo, pero el 18 de junio hicimos una incorporación a esta moción en la que decíamos que se hiciera el traspaso a Bizkaitarra o Taramona a la mayor brevedad posible. Desde el 18 de junio a hoy, que es 28 de junio, han pasado 10 días y sigue sin hacerse. Con lo cual, yo creo que tiene todo el sentido que la votemos y la debatamos en comisión y la incluyamos también en el orden del día del Pleno. No sé si en esta comisión o en la siguiente. Nosotros, si no se incluye, pues no lo sé, la verdad, qué posibilidad tenemos. No sé si pedir un informe de legalidad a Secretaría, es que no lo sé. La incluimos y votamos. ¿En esta? En esta. Estamos en esta, sí. Vale. En esta. ¿Habrá que votar la urgencia igual o no? Pues la urgencia. Votamos la urgencia, a favor. Y bueno, si se me permite la voy a leer.
el 21 de mayo mi compañero Juanra Urquijo introdujo en el ayuntamiento una propuesta, una solicitud de moción para debatir y votar en la próxima comisión y, por supuesto, en el próximo pleno, que decía lo siguiente: visto el cambio realizado por el equipo de gobierno en la ubicación de la parada de taxis municipal, vista la disconformidad de los taxistas con la ubicación, pues supone un empeoramiento de sus condiciones de trabajo, puesto que el sentido en el que deben aparcar hace que deban recorrer metros innecesariamente para prestar los servicios. Algunos días festivos la parada deberá trasladarse de ubicación. La parada se encuentra en zona de bares, con lo que puede sufrir molestias los fines de semana y por la noche y los días festivos, en los que no se deba trasladar su ubicación. La ubicación elegida sufre muchas más horas de sol. No tienen un lugar para descansar fuera del coche. Visto además que la obligatoriedad impuesta por el equipo de gobierno en cuanto a la situación de los vehículos en la parada supone un perjuicio manifiesto para los usuarios, pues obliga a salir en sentido contrario al recorrido de la mayoría de los viajes que se realizan, teniendo de esta forma un mayor costo para el usuario. Tras analizar las posibles ubicaciones, entendemos que hay dos opciones que podrían solucionar estos problemas. En la calle Bizkaitarra, en el lado contrario al que estaba ubicada, y en la calle Avenida Taramona, en el tramo más cercano a Hermanos Maristas. En ambos casos se dan las siguientes circunstancias. La salida es directa a la mayoría de los recorridos y siempre para los que más se repiten. La parada no deberá trasladarse en los días festivos. Aun estando cerca de la zona de bares, no se encuentra en la zona de paso, sino que está más retirada y, por tanto, está mejor ubicada para los usuarios y usuarias. Hay muy pocas horas de sol. Hay un banco cercano donde se puede descansar fuera del coche. Por todo ello, el Grupo Municipal Nacionalistas Vascos de Zalla, Euzko Abertzaleak, eleva al Pleno para su debate la siguiente moción: que se traslade la parada de taxi en la calle Bizkaitarra en el número 1 o la calle Avenida Taramona en el número 1 a la mayor brevedad posible. A la mayor brevedad posible fue modificado posteriormente el 18 de junio, no fue modificado el 18 de junio a la mayor brevedad posible, sino que lo que se hizo es incorporar un detalle, que era comunicando al colectivo de taxistas la fecha en la que se realizará, puesto que mi compañero Juanra ha mantenido contacto directo con el colectivo y, bueno, pues estábamos viendo que estaba demorándose bastante en el tiempo la modificación de la parada. Nada más. Muchas gracias. Nuestro voto será en contra porque ya está decidido hace semanas y está comunicado al colectivo de taxistas, todos lo saben, y bueno, pues esa es nuestra razón y está divulgado también en la revista municipal. ¿Nela? No, espera, falta Nela. ¿Cuál va a ser la ubicación definitiva? En Bizkaitarra. En Bizkaitarra. Bueno, nosotras en principio vamos a votar a favor de la moción. La disconformidad del colectivo de taxistas ha sido clara y notoria. Ha sido patente, bueno, lo han manifestado públicamente, además. Entonces, bueno, pues entendemos que además está bien que el equipo de gobierno se recoloque y reconduzca la situación, pero desde el primer momento ellos y ellas se quejaron de que no había habido pues ningún tipo de negociación. O sea, bueno, yo transmito lo que se me ha transmitido y en ese sentido pues vamos a votar a favor. Aldeko botoak? Kontrako botoak? Vale, ¿algún otro asunto? Una pregunta. En este caso hay empate. ¿Qué pasa con la moción? Empate salvo... Decide la presidencia de la sesión. Voto de calidad de la El presidencia. voto de calidad que sí. Eso es. Vale. O sea que entonces la moción decae hoy.
Claro. no va a si, pleno. Si no se dice nada, legalmente es automático en el sentido del voto de la primera votación. Pero puede ser expreso perfectamente en este caso. Que, Ah, que Pues expresa o en contra. solicitamos que exprese la Que presidenta. mantiene su Mantengo postura el voto en inicial. contra. Solicitamos que la presidenta... bueno, claro, acabo de estaba decir ya, mirándole a ella. pero lo he No, dicho eres bien, tú. sí. Vale, está. entonces, ¿la consecuencia cuál es exactamente de la Que moción? La moción no entrará en el pleno. Esa es la consecuencia. La consecuencia que ha habido en la comisión informativa en este punto del orden del día, votada inicialmente su urgencia por unanimidad, 3 votos a favor y 3 en contra. Los 3 votos a favor de los representantes de Eusko Abertzaleak y H. Bildu, y en contra de Zaya Bai. Lo he hecho bien. Ujú. Eso es. Y el voto de calidad del presidente, entiendo en caso de empate, deja, Eso es. hace que la moción no vaya a pleno. ¿Es así? Eso es. Vale. Vale. Como punto del orden del día de todos los asuntos que van a las comisiones informativas, el sentido que tienen es que vayan al pleno. Si lo cortamos porque no se ha producido este primer paso informativo, por esta vía por lo menos, al próximo pleno, podría ampararse en el grupo de gobierno en no incluirlo en el próximo pleno. Vale, gracias. Eskerrik asko. ¿Algún otro asunto? ¿Nela? ¿Irene o la Rosa? No. Eskerrik asko. Vale, pues damos por concluido. Gracias.